¿Eres un vividor o no eres un vividor? Hombre, yo diría que sí. El origen de todos los problemas económicos de España está en el envejecimiento de la población. Yo dejo el trabajo en octubre más o menos. Creo que mi primer sueldo mayor de 1.000 euros llega, no sé si es en enero o en febrero. Ni en la uni, ni en bachiller, ni en ningún sitio te hablan de ello, porque no hay esa educación financiera en las unis. Es que hasta ahora efectivamente la educación financiera brillaba por su ausencia. ¿Cuántos seguidores tienes hoy en día para que la gente se ubique? Creo que en Memorias de Pez son 2.700.000, creo que son. Y luego en Memorias de Tiburón tendremos 700 y algo mil, y en la pecera de Memorias 100 y pico mil. Subir los impuestos aumenta la recaudación hasta cierto punto, porque hay un punto en el que subir los impuestos desincentiva tanto el crear riqueza que ya, de hecho, no recaudas más, sino que empiezas a recaudar menos. Quería saber cuál sería la inversión que aconsejarías a los jóvenes. ¿Inversión para jóvenes? Buah, me alegra que me haga esta pregunta. Bueno, no solo dentro del mundo de la geopolítica y de la historia, sino en general en el mundo de la divulgación, es un mundo de cooperación total entre creadores. Algo que has recalcado desde que somos pequeños es que uno de tus grandes objetivos en la vida es retirarte a los 40. Sí, la verdad. Explica lo de Noruega, porfa, porque a la gente le va a molar. Lo de Noruega es muy interesante. Es para mí el modelo perfecto. El modelo perfecto de economía y el modelo perfecto de cómo una economía con un Estado grande, es decir, con un Estado fuerte, con impuestos altos, puede desarrollarse y dar una vida muy buena a sus ciudadanos. ¿Y esto se lo habéis transmitido a la comunidad o está siendo un poco de spoiler? Bueno, un poco exclusiva que te doy a ti. Ojo, ojito. Exclusiva. Exclusiva para los vividores. Muy buena, chicos. Habéis visto una buena intro, ¿no? El invitado de hoy, ya sabéis, es un auténtico vividor, es de mi grupo de amigos. Ahora conoceremos un poco más de él. Como veis, nos ha invitado a su casa. Estamos en lo que sería la pecera de Memorias, que muchos de vosotros conoceréis. Hoy estoy con mi amigo Borja de Memorias de Pez. Hola, ¿qué tal? Vividores, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué? Que me ha hecho gracia la respuesta. No, bueno. Muy bien. Es que no estoy acostumbrado yo, me ha dejado Borja su setup, me ha explicado un poco el funcionamiento. Si veis alguna cosa rarita, oye, os conformáis que es lo que hay, ¿no? Efectivamente. Para lo que estáis pagando no pasa eso nada. Es verdad, eso es verdad. Es lo bueno que tiene la democratización del contenido, que al menos dinero no pierdes. Qué buen tono de voz tienes, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sabes que lo cambias cuando tenemos una conversación normal a cuando hay una cámara encendida? Sí, lo sé. No sé es por algo qué. Que llevas innato ya. Ya me sale desde poner la voz de vídeo, la voz de narrador de historias del siglo XIX, pues me sale y soy incapaz de no ponerla cuando me están grabando. No sé por qué, es un tema que de verdad que no hablo así a todo el mundo. Lo llevas innato. Borja, lo llevo. Dime. Me gusta empezar siempre las entrevistas con una pregunta clave. Vale. ¿Eres un vividor o no eres un vividor? Hombre, yo diría que sí. Yo diría que nos gusta mucho, tanto a ti como a mí, pasarlo bien, y más allá de lo bien que lo podamos pasar en nuestro tiempo libre, creo que hemos encontrado un estilo de vida que nos gusta, un estilo de vida que disfrutamos, y tenemos la gran suerte de pasar un tercio de nuestra vida o la mitad de nuestra vida consciente que no dormimos, que es nuestra jornada laboral. Al final son 8 horas al día o más, pero lo pasamos haciendo algo que nos gusta y también, creo que cumpliendo cierta función social, en el sentido de que, pues creo que entretener a la gente es una cosa muy, muy chula, muy que llena mucho, y luego aparte, si encima pueden aprender algo con nosotros, pues muchísimo mejor. Que tenemos claro que todo el mundo aprende, porque no son pocas las veces que nos paran en la calle. Borja, muchísimas gracias por todo lo que me apoyas. Gente joven, gente mayor. Yo creo que ayudas un poco a toda la población, ¿no? Por un lado, a la gente más mayor, a que entiendan los problemas sociales en los que nos encontramos, sociopolíticos, económicos, llámalo como quieras, porque hablaremos de ello más tarde, pero estás tocando todos los palos. Te falta meterte en el deporte, que también lo harías bien. Bueno, tuviste tus pinitos ahí en un pasado. Pero sí, de momento el deporte vamos a dejárselo a los profesionales. Estás bien donde estás. Pero me gustaría que nos contaras un poco los orígenes, cómo empezó todo esto, porque ahora hablamos de Memorias de Pez, hablamos de Memorias de Tiburón, son gigantes, o sea, son canales enormes con millones de visualizaciones, pero ¿cuál es el origen de todo esto, Borja? Pues realmente todo empieza en la universidad. Yo estudio Administración y Dirección de Empresas en Oviedo, y claro, nosotros nos pilla una época un poco mala, porque es esa época en la que todavía la industria del entretenimiento, del marketing digital,
todo lo que era online no estaba muy desarrollada y mucho menos había llegado ese know-how a los profesores de universidad. Entonces, si tú querías aprender algo de marketing digital o querías aprender algo de cualquier cosa que tuviera que ver con internet, no lo ibas a aprender en la universidad, lo tenías que aprender por tu cuenta, ¿no? Entonces, por entonces, el contenido no se grababa, por entonces el contenido se escribía, era sobre todo blogs y, bueno, alguna red social que ya estaba empezando, como sobre todo Twitter, ¿no? Y fue lo que hice, dije, bueno, como la mejor forma de aprender es haciendo algo, pues vamos a crear una web, vamos a crear una cuenta de Twitter y así aprendemos un poco cómo funciona esto de crear contenido, el SEO, el posicionamiento, bueno, todo lo que tiene que ver con la creación y posicionamiento de páginas web. Y dije, bueno, ¿de qué hago yo una web? Oye, pues de aquellas me gustaba mucho la historia y dije, bueno, como prácticamente no había contenido de historia que no fuese contenido extremadamente denso, dije, bueno, voy a hacer el contenido que me gustaría a mí consumir, ¿no? Y empecé haciendo artículos en una web que se llamaba Batallas de Guerra y a publicar cosas en Twitter. Y aquello fue bien, pero por entonces monetizar eso era muy complicado. Entonces, bueno, pues al final no dejó de ser una anécdota que me permitió, pues bueno, en cierto modo aprender cosas y sobre todo también entender qué contenido funcionaba y qué contenido no funcionaba. El caso es que años más tarde, yo ya trabajando de analista de datos para un departamento de marketing digital en una empresa que se llamaba TicketBiz, que fue posteriormente comprada por el grupo eBay, pues me surgió un poco la misma curiosidad, ¿no? Pues ahora quiero aprender, ya las redes sociales estaban completamente desarrolladas, YouTube había emergido con mucha fuerza y ahí la duda era, bueno, voy a intentar hacer el contenido, esta vez en vídeo, que a mí me hubiera gustado consumir y de paso pues aprendo temas de redes sociales, algoritmos, aprendo también a editar vídeo y bueno, pues al final lo que acabé haciendo fue utilizar los guiones que había hecho, los artículos de la web, dije, pues voy a convertirlos en vídeo y se me ocurrió el formato de la mano dibujando. Pero la mano real en aquel momento. La mano real, porque, claro, que era la mano de Sara, de una chica que empezó conmigo el proyecto. ¿Era de la carrera también Sara o era No, simplemente era una amiga de Gijón. Y que dibujaba muy bien. Dibujaba muy bien, se lo comenté y se unió, ¿no? ¿Esto en qué año estábamos 2017. Hablando? Claro, para que la gente se ubique un poco con el tema YouTube. La web la hago en 2011-2012, no recuerdo muy bien, pero por ahí. Y luego en 17, marzo de 2017, abro el canal. La idea la tengo como en 2015, pero hasta que me puse a ello, pues bueno, pasó un tiempo. Hasta que encontré el partner adecuado. Y nada, pues lo que hicimos fue crear un par de vídeos sin mucha pretensión, pero funcionaron muy bien. Enseguida se posicionaron y enseguida a mí me saltó un poco el clic de que eso podía funcionar si se industrializaba, en el sentido de, si en vez de hacer un vídeo al mes, puedo hacer 4 o 5 vídeos al mes. Ahora hacemos ya casi, bueno, más de 4 o 5 vídeos por semana, pero de aquellas, hacer 4 o 5 vídeos al mes era un reto. Y hubo un momento que dije, bueno, yo creo que si me dedico profesionalmente a esto, por aquel entonces el canal daba 300 euros al mes. Buah. Pero yo dije... Con eso al final tampoco hacías... No hacía nada. Pero yo decía, si da 300 euros al mes, subiendo un vídeo al mes, si es que lo subía, porque los vídeos de dibujo analógico llevan muchísimo tiempo. Pero digo, si hago más, sobre todo después de saber que se podían hacer de forma digital con un software, si hago más, es muy probable que los 300 se conviertan en algo que me dé para vivir, ¿no? Entonces dejé mi trabajo, empecé a hacer vídeos y eso enseguida funcionó. Y enseguida funcionó porque enseguida salieron las cuentas como estaban previsto. Y nada, pues si yo dejo el trabajo en octubre más o menos, creo que mi primer sueldo mayor de 1.000 euros llega, no sé si es en enero o en febrero. Bueno, no tardaste tanto, ¿eh? No tardé tanto. Así... Estuve... Es que la gente se cree que YouTube es más sencillo de lo que luego en realidad es y en lo que te encuentras. Y también hay que tener en cuenta que cuando yo empecé era mucho más sencillo porque había muchísima menos competencia. Había temáticas de historia o de geopolítica tremendamente grandes sin vídeos posicionados, ¿no? Prácticamente hacías algo de la Segunda Guerra Mundial y estabas solo tú. Y ahora tienes cientos y cientos de vídeos brutales de muchos creadores. Entonces, empezar en 2017-2020, en ese trienio, fue mucho más fácil de lo que es a día de hoy empezar a cualquier nicho, porque ahora mismo está todo muy saturado. ¿Cuál fue ese primer vídeo que subiste a YouTube? El dibujado todavía con... Pues mira, subí el de la historia de la Segunda República, que ese funcionó bien. No llegó... Ahora tiene 1,5 millones de visitas, algo así, ¿no? Pero en su día pues tenía igual 1.000 visitas al día, iba bastante bien.
pero el segundo vídeo que subo, que es el de la historia de los tercios, de repente pegó el subidón y me acuerdo un día que tuve 25.000 visitas, que para entonces era espectacular. A ver, Claro. para entonces y para ahora, que tú Bueno, y ya para estás ahora. acostumbrado Sí, a sí, otra sí. dimensión, pero son unas cifras brutales. Pero aquello fue lo que me empezó a traer muchos suscriptores y pues eso, pues llegaron a que sí, alguna entrevista en algún medio, ya como que enseguida tuvo bastante tirón y nada, pues la cosa fue ir profesionalizando un poco la creación de contenido y luego llega un poco más adelante, pues todo el tema de las grandes guerras, ¿no? Llegó primero la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que eso fue un buen pico, y luego llegó ya la guerra de Ucrania, que fue cuando yo me planteo empezar a tener equipo, porque ya yo no llego a todo y veo que se puede sacar todavía mucho más contenido, hay una audiencia con hambre de ese contenido, pero yo no daba para más. Entonces ahí es donde empiezo a tener un equipo hasta el día de hoy, que somos 6 personas que estamos trabajando en hacer contenido para la gente. Todavía me acuerdo yo en la época COVID, en esas primeras comidas que se podían hacer y demás legalmente, que celebramos tus 300.000 en aquella época. ¿Cuántos seguidores tienes hoy en día para que la gente se ubique? Pues tendré, creo que en Memorias de P son 2.700.000 creo que son. Vamos a llegar a 3 yo creo el año que viene. Y luego en Memorias de Tiburón tendremos 700 y algo mil, y en la pecera de Memorias 100 y pico mil, que es curiosamente el canal que menos suscriptores tiene, pero a la vez el canal que tiene suscriptores más fieles, ¿no? ¿Y eso? Pues porque al final la idea un poco de crear la pecera de Memorias es la idea de intentar hacer un poquito más de marca personal y de intentar no solo llegar a mucha gente, sino también retener a la gente y crear una especie de comunidad. Y para crear una especie de comunidad necesitaba estar yo físicamente presente en los vídeos y necesitaba crear una especie de lore interno de Memorias de Pez, para que la gente tuviera las bromas internas, personajes míticos del canal, como una especie de contexto que, oye, pues a la gente le ha gustado mucho y tenemos una comunidad súper fiel en la pecera de Memorias, que a mí la verdad me llena de orgullo esa comunidad que se ha creado. Al final yo creo que sois como el telediario de los jóvenes o el telediario de las redes sociales, o al menos yo así lo siento y así me gusta. No sé si tú quieres ponerle esa etiqueta o no, pero... Bueno, sí, está bien. Es una forma diferente de contar las noticias, es una forma diferente de que la gente se interese por la política internacional y, oye, si además lo que te digo, la gente se divierte, aprende y pues somos esa pequeña parte, ¿no?, que ocupa el día de mucha gente, pues estamos encantados y ojalá siga así mucho tiempo. Es que yo creo que además que una de las claves que tenéis y que hacéis muy bien es que tocáis temas que pueden ser muy complejos porque la gente no tiene mucho conocimiento, son muy densos y como que los das súper masticados, lo explicas de una forma sencilla, atractiva. Yo creo que esa es una de las claves del éxito, ¿no? Sí, la idea un poco de esto es, si lo puede entender mi madre, el vídeo es bueno, ¿no? Es un poco lo que queremos, que sí, que la gente mantenga su atención, y para que la gente mantenga su atención lo tiene que entender todo, ¿no? En cuanto tú cuentas demasiadas cosas que no están bien explicadas o que tienen mucho tecnicismo, ahí es donde tu mente ya se te va, y si tu mente se te va, pues al final no vas a acabar enganchado al vídeo, ¿no? Entonces todo hay que darlo un poco simplificado, pero a la vez también queremos, ¿no?, dar el suficiente detalle, aunque sea muy masticado, para que el que quiere ir un pasito más allá pues también pueda encontrar valor en el vídeo, porque las conclusiones a las que llegamos o los análisis que hacemos sí que no queremos que se queden en la superficie, sino que, entendiéndose bien, escaben un poquito en las diferentes temáticas. Pero aún así, para gente que se quiere especializar aún más, has sacado ahora hace poquito el curso, ¿no? Lo de la cumbre. Ah, bueno, mira, sí, pues hemos sacado un curso de geopolítica con Solo Fonseca, con Enrique Fonseca, que es del canal Solo Fonseca, que es, bueno, de política internacional, el canal más visto en habla hispana. Y nos hemos juntado un poco, pues eso, exactamente, ¿no? Pues para el que quiera iniciarse con una formación un poco más profunda, el que sea un apasionado de la geopolítica y quiera ir un poquito más allá, pues que tenga efectivamente un conocimiento también atemporal del mundo en el que vivimos. Es curioso porque hablas de que te has unido, por así decirlo, a uno de tus mayores rivales, a la competencia más directa, y en otros sectores parecería como algo imposible, ¿no? O sea, ¿hay buen rollo dentro de vuestro sector? Bueno, no solo dentro del mundo de la geopolítica y de la historia, sino en general en el mundo de la divulgación. Es un mundo de cooperación total entre creadores, ¿no? Yo sé que hay otros sectores en los que la gente compite, sé que hay
bueno, pues eso, sectores con más rivalidad, pero en el caso de la divulgación nos conocemos la mayoría, somos amigos. Bueno, uno de mis grupos de amigos de Madrid está hecho por divulgadores, o sea que tenemos incluso una asociación en la que, bueno, pues hacemos fiestas, hacemos eventos, compartimos, nos ayudamos, y en general el mundo de la divulgación en YouTube de la divulgación en general en redes sociales es extremadamente poco tóxico. ¿Quién es para ti el creador? Dos preguntas. ¿Quién es con el que más afín eres, con el que más complicidad tienes? Y luego, ¿quién es el que más admiras, el que dices, joder, este tío la verdad que le pone pasión, se lo ocurra, transmite muy bien? Pues mira, creo que el mejor divulgador que hay en este país y posiblemente en habla hispana es José Luis Crespo de Quantum Fracture, que habla de física. Mira que a mí la física ni fu ni fa, pero si yo digo, ¿cómo debe ser el creador de contenido perfecto? Tenemos ahí a Crespo, ¿no? Por todo, por lo que le apasiona divulgar, por lo que le apasiona su tema, por la constancia que tiene y por lo bien que lo hace, ¿no? Y por la atención perfecta al detalle. Luego, afinidad personal, pues bueno, pues diría que con mi grupo de amigos de divulgación, pues tenemos ahí a Rocío, la gata de Schrödinger, a la hiperactina, tenemos a 12SV, Carlos, Andrea Spinórbita, que también está ahí divulgando sobre física, al propio Crespo. Bueno, ahí tenemos un grupillo de gente que nos llevamos súper bien. Y luego también, pues, de mi cuerda un poco, de mi temática, pues está Karim, del Viejo Continente, está Enrique Fonseca, ¿no? También que hemos hablado ahora de él. Tenemos a Lechero, de Noticias Ilustradas. Bueno, hay gente muy buena por ahí. Lechero, la verdad, que yo te lo he comentado alguna vez, que mola mucho porque es una marca personal única y un estilo propio. Se lo ha currado muy bien. Creo que lo que le ha fallado siempre es encontrar como una fuente constante de monetización, pero en lo que es creación de contenido y de comunidad es de los números 1. Y Borja, volviéndonos a los orígenes así un poco, tú ahora, claro, estás en una posición muy buena, buenos ingresos, te lo curras muchísimo, nadie regala nada, pero yo me quiero imaginar esa conversación que tuviste tú con tu madre cuando tú te vienes a Madrid, estudias la carrera, joder, buenas notas siempre, idiomas, Erasmus, tal, el máster, súper guay, entras en una empresa buena, y de repente, oye, que dejo esto por un curro que me da menos de 1.000 euros y que no sé qué futuro tiene. A ver, en ningún momento mi madre me desanimó, pero vamos a decir que al principio se lo tomaron tanto ella como mi hermana con escepticismo. Vamos a decir con escepticismo, porque no lo veían muy claro. Decían, está ahí lo del canal, no sé, Mexas, que es otra empresa que monté en su día y que sigue vigente. No lo veían muy claro, decían, bueno, a ver, nos fiamos de ti porque sabemos que las cosas te las has mirado y por algo lo estás haciendo. No sé, bueno, pero mejor cógete una excedencia, no dejes el trabajo, no vaya a ser que el día de mañana lo necesites. Pero bueno, afortunadamente nunca he tenido que volver y nada, y enseguida vieron que, vale, bien, hizo bien, buen movimiento. ¿A ti te costó mucho tomar la decisión? O sea, porque yo me lo planteo y es como te empiezas a pensar, ¿no? En plan de pros, contras, madre mía, la que se me puede venir y si esto no funciona, los miedos, ¿no? Típicos. Pues la verdad que no me costó porque cuando yo tomo la decisión, la tomo desde un hartazgo muy grande que tenía en mi trabajo, ¿no? Yo en mi trabajo, tengo que decir, cobraba bien para la edad que tenía y trabajaba extremadamente poco de horas. Pero claro, está bien que lo reconozcas. Sí, trabajaba muy bien, poco de horas. El caso, pues, que, claro, hubo una reestructuración en la empresa y entonces en la reestructuración pues yo me quedé sin jefe, entonces pues bueno, pues no tenía mucho que hacer. Y es verdad que yo decía, a ver, esto me toca con 40 años y 2 hijos y genial porque puedo disfrutar de mi familia y todo, pero en ese momento que tenía 27 años, algo así, yo me sentía que estaba perdiendo un poco, me estaba perdiendo mi momento de hacer cosas, ¿no? Entonces tenía ganas de dejarlo. Aparte, bueno, en esa empresa fui el representante de los trabajadores en un ERE y entonces vi... Es que te pega muchísimo. Sí. O sea, es que Borja, si lo conocéis luego lo personal, es eso. Borja es como el cabecilla de todo lo sindical. Representé a los trabajadores en un ERE, conseguimos muy buenas... Claro, era una empresa de 500 personas y había 3 representantes y uno era yo.
Y era el más joven de la empresa, además. Entonces era como, bueno, pues vosotros sabréis, me habéis votado. Pero el caso no, salió muy bien todo. Pero ahí yo vi también que para la empresa éramos meros números, que a nadie le importaba realmente la situación personal de cada uno, tal. Y entonces yo lo que dije fue, mira, no estoy cómodo aquí, no estoy motivado tampoco, tengo ideas, tengo un proyecto alternativo que creo que puede funcionar, vamos a por ese proyecto alternativo, y afortunadamente pues salió bien. Si no, habría probado otra cosa seguramente, ya sabes que no me cuesta estarme quieto, al menos de momento. Y estando en esa misma empresa, aparece en tu vida una persona que acabaría siendo muy importante, como es Jessica. Hombre, Jessica, no, sí. No te extrañes. Sí, ¿no? Jessica es mi otra mitad de Mexas, es mi socia, amiga. Explica a la gente qué es Mexas para dar contexto. Mexas, bueno, yo también cuando dejo mi trabajo, yo empiezo a darle fuerte a Memorias de Pez, pero también en paralelo monto una empresa con una compañera de ese trabajo que estaba en mi misma situación, y es Jessica, ¿no? Es una marca de calzado femenino que traemos, se produce artesanalmente en México, lo traemos de allí y lo hemos adaptado como al mercado europeo y vendemos en toda la Unión Europea, en Estados Unidos también. Y es una empresa que va muy bien. Es verdad que yo ya no estoy metido en la parte operativa de la empresa, solo en la parte de toma de decisiones, y es Jessica quien lleva realmente el negocio. Pero bueno, sigo siendo el propietario de la mitad de la empresa. Y nada, pues sí, aparece Jessica también, pues una persona importantísima en mi vida. Y pues bueno, también he estado con ella ahí codo con codo pasando las canutas en algún momento. Es que claro, yo creo recordar que empezasteis en plena pandemia, ¿no? Fue cuando os llegaba el primer pedido, una historia El tema así, es que ¿no? nosotros íbamos a empezar el 9 de marzo a vender, que es primavera, cuando empieza la temporada de calzado, y el 9 de marzo, justo un día antes, es cuando estalla el COVID. Y entonces tenemos que aplazar todo eso, de repente todo el mundo está en casa, porque si estás en casa no estás pensando ni en comprar zapatos, o si estás pensando en comprar zapatos no los puedes lucir por la calle, por tanto no hay boca a boca. Y lo que nos ocurre es que, bueno, empieza el tema con un gran contratiempo que luego se multiplica el año siguiente cuando tenemos un problema con un proveedor que prácticamente nos hace quebrar. Y a partir de ahí, bueno, la verdad que nos repusimos bien y ahora es una empresa que bueno, ya tiene su equipo, ha crecido y continúa esa senda de crecimiento y ojalá también siga. Pero bueno, yo es verdad que en el día a día lo que estoy centrado es en el ecosistema Memorias. ¿Cuánta gente sois ahora en el ecosistema Memorias en total? Somos 6. 6 ya. Somos 6 personas, 2 editores y luego 4 personas que hacemos un poco de todo. Al final eso, los ingresos son muy variables, dependes un poco de las... Un poco no, dependes mucho de las visitas, fluctúan mucho, varían un montón. ¿No es como mucha presión o cómo lo gestionas tú? Porque al final, oye, son 6 personas, creas que no es broma. Sí, bueno, en cierto modo yo creo que las 6 personas pueden estar muy tranquilas, porque si algo tengo claro es que prefiero pecar de tener un equipo demasiado pequeño para lo que podríamos hacer, que pecar de sobredimensionar el equipo y que luego al mínimo susto tenga que echar a gente o dejar de trabajar con alguna gente. Entonces, bueno, por mi parte prefiero que sea así, oye, mira, podríamos llegar a hacer esto, pero oye, prefiero ser 6 y no llegar a todo que ser 10 y de repente decir, oye chicos, es que esto de repente ya no da tanto como daba, ¿no? Porque siempre hay potenciales disrupciones en nuestro negocio, ¿no? Pues ahora puede ser la inteligencia artificial, puede ser el desembarco de un montón de canales estadounidenses en habla hispana, puede ser la llegada masiva de gente que ahora hace vídeos de geopolítica, historia, economía, se ha llenado, ¿no? de canales. Entonces, bueno, es verdad que ya partimos de cierta base de tener un poquito de marca hecha, de tener ya una audiencia que confía en nosotros, pero es verdad que esto es muy fluctuante. Y donde hoy tienes un contrato de promoción de una herramienta, en 6 meses igual no la tienes, y eso pues te hace replantearte todo, ¿no? ¿Toda esa parte te la autogestionas tú, la de hablar con marcas, pasarles briefing y demás, o delegas en un tipo de agencia, de persona? O... Bueno, hay cosas que hago yo directamente con marcas y luego hay cosas que las hace una agencia con la que suelo trabajar habitualmente. Bueno, tengo dos agencias con las que suelo trabajar habitualmente y bueno, pues cuando me proponen estas agencias algún tipo de colaboración, pues me lo gestionan ellos, se llevan su porcentaje correspondiente y todos contentos. Pero bueno, la idea es que lo que me llega proactivamente a nuestro email, pues lo gestionamos nosotros
si tenemos mucho lío, igual lo podemos derivar a una de estas agencias y lo que nos proponen directamente desde las agencias, pues lo hacemos con ellos. Pero tú, pese a que podrías delegar un montón, yo que te conozco sé que te gusta estar muy encima de todo, tenerlo todo controlado. O sea, eres un currante, quiero decir, básicamente, ¿no? Sí, la verdad que esto es... A ver, llevamos 4 o 5 años de un... Yo, sobre todo, a nivel personal, de una carga de trabajo muy grande. Pero bueno, también estamos un poco en la edad de eso y espero que el trabajo que estamos metiéndole hoy de más lo compense el día de mañana metiéndole de menos, ¿no? Es un poco la idea que tengo. No, eso desde luego, pero por ejemplo, alguna vez que nos hemos ido de vacaciones, hemos estado en algún sitio, Borja es el típico que viene con el portátil, el micro y de repente estamos todos comiendo en el salón y se escucha a Borja grabar para memorias, encerrado en la habitación. Esto ha pasado varias veces. Ha pasado porque encima en el mundo hay la mala costumbre de que se inician guerras o se dan golpes de estado en el momento en el que yo cojo el avión cuando me voy de vacaciones. Es una cosa que pasa en las últimas 10 vacaciones, me habrá pasado en 9. Oye, igual si no coges más aviones, premio Nobel de la Paz, tú. Mira, o algo, me fui a México el año pasado y yo digo, bueno, esta vez está todo tranquilo, no va a pasar nada, me voy a México una semanita, lo dejo todo, vídeos preparados, tal. Aeropuerto de vuelta, estoy en la puerta de embarque, miro el móvil, antes de meterme 13 horas de avión, miro el móvil, Irán acaba de atacar a Israel. Yo no me lo puedo creer. O sea, había un peor momento que el momento en el que embarcas en un avión en el que vas a estar 13 horas aislado. ¿Cómo se les puede ocurrir? Es que qué egoísmo, es un chico. tema, yo no sé cómo no. ¿Te llegaste a plantear cancelar el vuelo o cambiarlo? No. Pero estuve ayer en la Comisión Europea, en Bruselas. Ya les he dicho que la próxima vez que quieran hacer algo me llamen antes, que por favor me toque organizar. Que me toque organizar, ¿no? Es increíble esto. Pero esto de no desconectar que estamos hablando, sí, ¿es algo que te autoexiges tú por esa exigencia del trabajo que tienes? ¿O es algo que llevas dentro? Porque a mí me pasa con lo del Reels diario, y estos días me lo planteaba en plan de cambiar un poco de estrategia y dejar lo del Reels diario y hacer menos cantidad y más calidad. Que tu calidad tienes a tope, ¿eh? No quiero decir eso, digo en mi caso. Entonces lo tuyo... Yo podría tener más calidad de la que tengo. Lo que pasa que priorizo en muchas ocasiones sacar más contenido a sacar la edición con unos efectos increíbles. Claro, la edición sí, pero al final tú el contenido que das, o sea, lo que tú aportas valor, que es la información, sí, no, siempre sí, es muy buena. Eso sí. No, donde sacrificamos más calidad por cantidad es en el tema de la edición. ¿Y te has planteado cambiar de formatos o algo? Sí, o así? sí, siempre estamos probando cositas nuevas. De hecho, la pecera de memorias es, ¿no?, una respuesta a esto. Cuando empecé a hacer directos desde mi casa también un poco comentando la actualidad internacional, era también pues para hacer cosas nuevas y tengo en mente cosas diferentes. También hemos hecho entrevistas, hemos hecho ahora nuestro primer evento en vivo. Y lo de desconectar, a mí no me conviene desconectar 100% del todo, porque entonces me siento peor, me estreso más estando desconectado al 100% que no conectado al 20%, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, sí es verdad que una vez tienes equipo y todo esto, hay muchas veces que te cuesta soltar en el sentido de que todo el mundo esté trabajando, que nadie esté sin hacer nada, que pues oye, si tú necesitas algo que lo tengas, y hay muchas veces que ese sentido del deber te hace ir más allá de lo que deberías. También por salud mental, por todo este tema, ¿eh? ¿Y cómo lo vas a gestionar a largo plazo? Bueno, a largo no, a medio te diría, porque tú algo Sí. que has recalcado desde que somos pequeños es que uno de tus grandes objetivos en la vida es retirarte a los 40. Sí, la verdad... A ver, no tanto como dejo de trabajar para siempre a los 40, pero sí es verdad que en mi medio plazo lo que planteo realmente es trabajar lo que yo buenamente quiera y no lo que se me exija, ¿no? Porque planteo que la situación económica para entonces sea lo suficientemente buena como para poder elegir yo las horas que quiera meter y el trabajo que quiera hacer. Es un poco la idea. ¿Esa retirada dónde va a ser? Hombre, la duda ofende, va a ser en mi querida Gijón, a la que espero mudarme pronto. Fíjate que yo creo que todos tenemos como esa gana, ¿no?, de volver a casa en algún momento y demás, el que sea de Sevilla a Sevilla, el que sea de Cataluña a Cataluña, donde sea, ¿no? Como que todos los jóvenes que pasamos por Madrid nos llega el momento de hacer eso. Pero creo que luego Madrid es una ciudad que se va a echar muchísimo de menos. Sin duda, sin duda. De hecho, mi idea es, una vez me vaya a Gijón, venir mucho a Madrid, ¿no? Primero porque
tienes a mucha gente con la que has compartido muchas cosas y que quieres seguir compartiendo. Segundo, porque Madrid es la ciudad de los vividores, claramente. Entonces aquí tenemos que estar. Y tercero, porque también Madrid te ofrece muchas oportunidades profesionales y que tampoco hay que venir a hacer cosas. Tal cual, a nivel eventos, a nivel networking como tal. ¿A ti cómo te gustaría gestionar todo esto cuando estés, por ejemplo, la pecera de memorias que se graba aquí donde estemos ahora? ¿Tienes ya un plan o todavía no te has puesto a ello? Bueno, la idea es cambiar de formato. Creo que sí, la pecera de memorias me ha gustado mucho y funciona muy bien y está guay hacerla con David, nos lo pasamos súper bien haciéndola, pero creo que tiene una fecha de caducidad y será momento de iniciar algo nuevo. ¿Y esto se lo habéis transmitido a la comunidad o está siendo un poco de spoiler? Bueno, un poco exclusiva que te doy a ti. Ojo, ojito. Exclusiva. Exclusiva para los vividores. Bueno, es la idea que tengo, ¿no? Probar cosas nuevas y cambiar un poco el formato. Pero bueno, todavía hay pecera para rato, unos meses todavía nos quedan y luego veremos a ver cómo lo hacemos. Aprovechando que estoy aquí contigo, que eres un experto en 14.000 cosas, me mola muchísimo salir con Borja a correr, por ejemplo, que salimos aquí cerquita de casa los dos, porque siempre me actualiza de todo, es como un capítulo de Memorias de Pez, pero al que le puedes preguntar, interactuar, claro, y lo demás. que pasa aquí es que, no sé si sí que todo el mundo que te ve lo sabe, que tú corres mucho, y entonces me lleva con la lengua fuera a 170 pulsaciones por minuto, y claro, encima tienes que ir a 170 cogiéndole rebufo y contándole la actualidad en Ucrania, ¿sabes? O sea, pero el tío lo hace, es decir que estás en tu prime, que has mejorado mucho y que estás con el deporte a tope. Estamos a tope. Te deberías de plantear algún objetivo para el año que viene, ya que vas a estar en Gijón un poco más focus y demás. Bueno, podemos hacer algún reto. Podemos hacer algo conjunto, si lo dejamos. Podemos hacer un reto conjunto. Dejar en comentarios alguna idea realista. No nos pidáis una Titan Desert o algo así, pero no. Porque se va a unir a la bici, Borja, por cierto. Sí, es verdad. Es algo que tengo muchas ganas. En ganas. cuanto vaya a Gijón me uno al gremio, a la secta de la bici. Es una secta de la que cuesta luego mucho salir, ya te aviso. Yo ya estoy metido en la secta de los que ven ciclismo, que ya sabes que me lo trago todo. O sea, pero te llevas toda la vida así. Llevo toda la vida tragándomelo todo. Ahora voy a ser de los que también encima lo practique. Muy fan de Javier Ares, Borja. Muy fan, extremadamente fan. Me encantaría conocer a Javier Ares simplemente para agradecerle. Fácil. Ya, pero simplemente para agradecerle la de horas que he pasado consumiendo su contenido en YouTube y también sus transmisiones. Claro. Me sorprendió mucho la edad de Javier. O sea, es más mayor de lo que yo me imaginaba. Que tendrá 50 y mucho. No, 70 y. ¿70 y? Bueno, dato a consultar. Me lo dijeron y yo tragué. Y digo, madre mía. Sí, como que podría estar ya jubilado el hombre, ¿Ah, sí? Pero sí, total. O sea, que tú imagínate. Va a ser duro cuando se jubile Javier Ares. Imagínate si lleva años, Ya. No sé. Le apasiona, otro que le apasiona lo que hace. ¿Quién dirías que puede ser su relevo por ahí? ¿Quién te gusta? A mí me gusta... buena pregunta, A ver, me gusta mucho la dupla que hacen Flecha y Contador. Eso siempre me lo paso muy bien. Batallitas, Sí, es que me gusta mucho la batallita ciclista. Pero no sé tampoco muy bien quién está ahí... Bueno, más allá Juan Clavijo, así joven, de Asturias también. Clavijo lo hace muy bien. Pero tampoco sé quién más hay fuera del ecosistema Eurosport que pueda ir ahí... Me gusta mucho Televisión española, ¿no? Soy más de ver... vi mucho en televisión española, pero ahora veo siempre Eurosport, la verdad. ¿Por qué te ríes? No, me hace gracia. No sé. A ver, he estado con Perico y con Carlos, he pasado también muchísimas horas. Pero es verdad que me gusta más el elenco ahora mismo que hay en Eurosport. Ahora que estamos hablando de ciclismo, voy a aprovechar para presentarte a un amigo, bueno, ya lo conocerás. Bueno, Chente, el gran Chente García Costa. Ha sido el tercer invitado. Sabes que me gusta como conectaros de alguna forma. A ti te intentaré conectar al final de esta charla con el siguiente invitado. Te voy a contar una historia de Chente. A ver. Cuando mis padres me llevaron, tendría yo 11 años, más o menos, por ahí, una vez a Bayona a ver el Tour, y me acuerdo que me saludó, o sea, estábamos ahí como en la meta con los ciclistas, claro, yo no era un niño, y me acuerdo que pasó Chente y me saludó. Tío, que ves a un chaval y le saludas, tal. Con eso te quedaste. Y tal, y me quedé con... Chente al final es un fenómeno, ya sabes, y que te cuento 1000 batallas cuando estoy con él, con el equipo y eso. Tiene que ser gracioso estar. Flipas, o sea, cuando te empieza a contar aventuras, es que ya no es solo la aventura que te cuenta, es la forma de comunicarlo y transmitirlo.
Chente, ídolo. Sí, yo alguna vez que te he ido a ver y estaba él, pues, ha sido risas. Sí, no, totalmente. Bueno, ¿y qué dice Chente? A ver. El caso es que te ha querido mandar un mensaje. Vale. Tú tendrás que pensarte luego 2 preguntitas para el siguiente invitado, pero eso te lo cuento Vale, luego. venga. Vamos allá. Hola vividores, hola Borja, soy Chente García Costa y quisiera hacerte una pregunta. Como tengo yo dos chavales, dos hijos en edad adolescente, me gustaría saber cuál sería la inversión que aconsejarías a los jóvenes. Inversión para jóvenes. Buah, me alegra que me haga esta pregunta. No, mira, sobre todo, obviamente la mejor inversión para un joven es su educación, ¿no? Pero como estamos hablando, no me quiero hacer aquí la trampa de esquivar la pregunta de Chente. Ser joven y que alguien te explique cómo funciona la inversión y especialmente el interés compuesto es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Lo más importante para un joven no es tanto en qué invertir, sino crear el hábito de invertir. De la misma manera que desde niño te enseñan a lavarte los dientes, a comer bien, a hacer deporte para estar sano y para tener una vida mucho mejor y mucho más saludable y en mejores condiciones, pues pasa lo mismo con la salud financiera. Hay que desarrollar una serie de hábitos que no te llevan casi ningún esfuerzo, que son muy sencillos de seguir y que con eso vas a estar mejor que la mayor parte de la gente y que va a hacer que el dinero en tu vida no sea un gran problema, ¿vale? Entonces, ¿yo qué haría si por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que le he hecho a mis sobrinos para tal, pero bueno, ¿qué haría yo qué haría con mi hijo, ¿no? Pues le abriría una cuenta en un broker, cualquier broker. ¿Qué es un broker para la gente? Un broker es una plataforma desde la que puedes invertir, ¿no? Es como un banco especializado en productos financieros, como puede ser invertir en acciones, en ETFs, fondos indexados, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo importante de los brokers? ¿Por qué te digo en un broker y no en el Banco Santander? Bueno, pues porque los brokers son empresas especializadas en inversión y por tanto todo el tema de comisiones y todo esto es mucho más barato, ¿no? Entonces, vale. Yo le abriría una cuenta en un broker y haría aportaciones periódicas a esa cuenta. Cuando hablo de aportaciones periódicas, me refiero pues o cada mes o cada trimestre a hacer una muy pequeña aportación. Me lo invento, 50 euros, ¿vale? Cada mes. Y eso invertiría, por ejemplo, en un producto diversificado que a largo plazo haya dado históricamente un rendimiento, pues eso, entre el 8 y el 10% anualizado. Por ejemplo, un ETF, un fondo indexado del SP500, ¿no? Que es el SP500, las 500 mayores empresas de Estados Unidos. ¿Por qué el SP500? Porque es diversificado, precisamente, ¿no? Hay muchos sectores representados en las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Y luego, aparte, lo bueno que tiene el SP500 es que geográficamente también está diversificado. Y me vas a decir tú, ¿pero cómo que está diversificado si son las 500 mayores empresas de Estados Unidos? Bueno, pues porque dentro de esas empresas está Google, está Amazon, está Coca-Cola, McDonald's, y que yo sepa, esas empresas tienen exposición en todo el mundo. O sea, tú bebes Coca-Cola en España, en México y en Australia, ¿no? Y lo mismo ocurre con la mayor parte de empresas del SP500. Entonces, yo haría eso, una aportación periódica. Que cae el SP500, sigo haciendo la aportación periódica. Que sube mucho, sigo haciendo la aportación periódica. Y con el paso de los años, pues verás que los resultados son extremadamente sorprendentes. Cualquiera puede poner en Google calculadora de interés compuesto, puede poner sus cábalas de ahorro y de capital inicial y verá que efectivamente es una auténtica barbaridad lo que hace el ir haciendo como una hormiguita, invirtiendo y, por supuesto, nunca vendiendo, siempre reinvirtiendo las ganancias que tenemos, ¿no? A mí me sorprende mucho, Borja, de esto que comentas, que yo, si esto no te lo llego a escuchar a ti hace 2 o 3 años que nos lo comentaste así en el grupo de amigos, ni en la uni, habiendo estado en 2 carreras diferentes, ¿verdad? Ni en bachiller, ni en ningún sitio te hablan de ello. Es como... No es que sea un tema tabú, es que ni se toca. Es como si no existiera. ¿Por qué no hay esa educación financiera en las unis? Es que hasta ahora, efectivamente, la educación financiera brillaba por su ausencia. Pues ahora hay un movimiento, ¿no?, de divulgadores centrados en estas cosas que está acercando estos temas a la gente corriente que no tiene este tipo de conocimientos. Y afortunadamente, cada vez hay más gente
que se interesa, ¿no? Porque antes lo que hacías era, ibas al banco, le decías al del banco, oye, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Me lo puedes mover un poco? Tal. Y te tenías que fiar del banco. Y generalmente el del banco no tenía tus mismos intereses. El del banco te metía lo que le convenía a él meterte, ¿no? De productos de inversión. Afortunadamente, ahora la educación, la información, el acceso a información se ha democratizado mucho y cualquiera desde su casa puede abrirse una cuenta en un broker, con 2 teclas hacer una transferencia de fondos y comprar un ETF del SP500. O sea, es súper, súper, súper sencillo, y para alguien que no sabe del tema, que no quiere dedicarle más que 5 minutos cada 3 meses, es una inversión que riesgo-rentabilidad es de lo mejor que puede haber. A mí algo que se me hace un poco raro, y no teniendo grandes conocimientos a nivel de inversión y demás, es como que ahora parece que todo el mundo invierte en SP500, ¿no? Como que se lo escuchas a absolutamente todo el mundo. Ojalá no puede ser todo algo, el mundo invertiría. pero no puede eso. ser algo contraproducente, en plan de... Como que siempre se escucha también cuando se habló cuando estaban más de moda las criptomonedas, que lo siguen estando, pero quiero decir, cuando hubo ese boom inicial, ¿no? De que cuando te llega esa información, como que a lo mejor ya es tarde, si hasta tu vecino está invirtiendo en eso. ¿Sabes a lo que me Sí, refiero? perfectamente. ¿Qué dices tú? Si todo el mundo de repente se crea una fiebre de invertir en el SP500, ¿no puede llegar a convertirse en una burbuja? Bien, si algo nos han enseñado las burbujas a lo largo de la historia es que son cíclicas, ¿no? Y al final el precio acaba siguiendo el valor real del activo que representa, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la burbuja de las .com. La burbuja de las .com es una burbuja que hay en el año 2000 porque pasa lo mismo que con la inteligencia artificial pasó con el Internet. Cuando apareció Internet, de repente hubo una fiebre de todo el mundo que quería invertir en las grandes empresas de Internet, aunque esas empresas todavía no daban beneficios. Entonces se creó una burbuja tremenda, la burbuja estalló, tal como subió, volvió a bajar, y luego, con el paso de los años y de que esas empresas de Internet empezaran a tener negocios de verdad, surgirán los Amazon, los Google, ¿no? De todas estas cosas, fue cuando entonces ya el precio subió respaldado por los resultados de esas empresas, ¿no? Entonces, yo, si te fijas, lo que te he dicho es, si yo invirtiera como para los hijos de Chente, haría aportaciones periódicas durante toda mi vida. ¿Por qué durante toda mi vida? Porque haciendo aportaciones durante toda tu vida, te aseguras que, vale, igual te has comido la burbuja y luego ha bajado, pero tu precio medio va a ser siempre un precio medio, porque vas a comprar arriba, vas a comprar abajo, y al final vas a seguir la evolución de los resultados de las mejores empresas del mundo. ¿Y por qué esos resultados son crecientes? Tú dices, vale, ¿y por qué el SP500 siempre sube? ¿Por qué, a pesar de que ha habido la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la crisis del petróleo, la crisis de 2008, el 11S, Afganistán, Irak, Ucrania, ¿por qué, a pesar de todo eso, el SP500 siempre ha subido, ¿no? De fondo. Bueno, porque al final el SP500 es una manera de estar siempre invertido en las mejores empresas del mundo, y como la tecnología avanza, el ser humano cada vez es capaz de ser más eficiente en sus procesos productivos, pues las empresas, las mayores empresas del mundo, utilizan toda esa tecnología para ser más eficientes y ganar más dinero, ¿no? Entonces, siempre, mientras la humanidad avance, pues lo normal es que a largo plazo el SP500 sea positivo. Vaya masterclass que nos acabas de dar en un momento, chico. Bueno, o sea, da gusto. Es una explicación muy sencilla, pero... Sí, pero bueno, seguro que estás ayudando a mucha gente que está ahí detrás de la pantalla. Sí, ¿no? Si alguien quiere ampliar sobre este tema de los ETFs, del SP500, tal, en Memorias de Tiburón tengo vídeos dedicados solo a esta cuestión. No, la verdad que están geniales. Nosotros tenemos la suerte en el grupo de amigos que Borja, todas las navidades, cuando nos juntamos ahí en Gijón, insiste en charla de inversión. Venga, veniros. Y es como, yo estoy invirtiendo tardé en hacerlo, desde hace un año, y es porque Borja nos lo explicó de forma cercana, nos explicó la devaluación del dinero, que si lo tienes en la cuenta corriente, un montón de cosas. Lo más importante de la inversión es entender lo que estás haciendo. Claro. Porque hay mucha gente que es, bueno, me han dicho que esta empresa lo va a hacer bien, entonces compro esta empresa. Eso es ir al casino. O sea, no estás invirtiendo, estás especulando. Te han contado una empresa que no sabes ni lo que hace, que no has mirado sus cuentas, que no has hecho nada, y simplemente te han dicho que va a ir bien y tú dices, venga, pues invierto en ella. Eso es ir al casino. Sin embargo, y aparte, ¿qué pasa cuando compras una empresa que no sabes lo que hace? Que cuando baje esa empresa y se ponga muy barata,
vas a decir, esto es una mierda, lo vendo porque me han dicho que va muy bien y va fatal. Estás vendiendo en el peor momento, porque solo pasa con la bolsa el tema de que la gente se pone nerviosa y vende cuando está barato. Si fuera tu casa y alguien te ofrece 100.000 y al día siguiente te ofrece 50.000, no se lo vendes por 50.000 porque está bajando, ¿no? Es una cosa que no tiene ninguna lógica, pero bueno, con el tema de las acciones se hace. Pero es porque la gente no sabe lo que tiene. Al final, entonces, mucha gente lo que hace eso, pues como no sé en lo que estoy invirtiendo, si baja mucho, lo vendo, y si sube mucho, esto es increíble, sube mucho, voy a comprar más cuando estás comprando caro, ¿no? Pues eso no va así. Entonces, el SP500, si entiendes como he explicado antes, el por qué a largo plazo va a subir siempre, aunque no va a subir recto, va a subir con sus caídas, sus bajadas, su ciclo, pero de fondo sí que la rentabilidad tiende a ser positiva por lo que hemos explicado. Entonces, si tú entiendes esto perfectamente y entiendes la lógica de hacer compras periódicas a lo largo de tu vida y sabes que eso te puede llevar a ganancias exponenciales a lo largo del tiempo gracias al interés compuesto, pues al final lo que ocurre es que estás haciéndolo mejor que la mayor parte de gente, incluso lo estás haciendo mejor que mucha gente que sabe mucho más que tú, porque la disciplina y la psicología es la clave de una buena inversión, no es tanto el saber hasta el último número del balance de una empresa. No, tal cual. Y además es que es lo que comentabas antes, si te pones a especular un poco con la calculadora del interés compuesto y demás, los resultados son increíbles. Son increíbles y te abren mucho los ojos, sí, ¿no? De lo que tienes que hacer. Y sobre todo nuestra generación y las que vienen un poco por detrás, pues lo que tienen que tener en cuenta es que la pirámide de población en España está invertida. Ese era el tema que quería tocar ahora. Está invertida y que por tanto nosotros igual no vamos a tener las pensiones tal y como las han tenido nuestros padres, ¿no? Entonces yo recomiendo encarecidamente que la gente se ponga las pilas con el tema de la educación financiera y la inversión y que siempre tenga un horizonte de muy largo plazo, y un horizonte de muy largo plazo puede ser perfectamente pues el horizonte ese de la jubilación, ¿no? De no te fíes mucho del Estado porque igual el Estado para entonces no tiene tantos recursos como crees. Pero eso es muy heavy, porque a día de hoy, al final, los jóvenes estamos en una situación súper complicada. Lo digo básicamente porque al final estamos pagando impuestos, se están incrementando. Ahora el tema de los autónomos te preguntaré más tarde, pero también está siendo un poco drama. Y lo peor es que no nos aseguran, pese a todo lo que estamos pagando, que es verdad que disfrutamos de sanidad, de educación, de muchas otras cosas que para eso pagamos, pero algo que será la tranquilidad cuando nos jubilemos, si es que lo podemos hacer, es como que no te lo asegura nadie. Y eso me parece como un poco fuerte, ¿no? Bueno, a día de hoy, a ver, el gran problema de España, o sea, el origen de todos los problemas económicos de España está en el envejecimiento de la población. Está en el de que muy pocos tenemos que sostener, ¿no? O apoyar a una masa cada vez mayor de gente mayor, valga la redundancia. Vale, ahí está el gran problema. Y esto va a ir a más, porque la esperanza de vida cada vez es mayor y porque ahora mismo está próxima a jubilarse, o ya se ha empezado a jubilar, mejor dicho, la generación del baby boom, que son muchísimos. De hecho, en 2050, el grupo de población más numeroso va a ser el que tiene entre 75 y 80 años. O sea, imagínate cómo va a ser ese tema, Es que ¿no? es un auténtico drama. Vale, total. Entonces, el problema de la gente mayor es, bueno, pues que son muchos, van a votar mucho más que los jóvenes, ¿no? Porque los mayores siempre ha sido así, ¿eh? Siempre han votado más que los jóvenes. Y luego, aparte de que van mucho a votar, tienen intereses mucho más homogéneos. Aún a los mayores, por lo general, les interesan dos cosas: que si tienen casa no baje de valor, y si tienen pensión, que sea lo más alta posible. Aparte, lo bueno que tienen para un político, siempre, desde el punto de vista del político, lo bueno que tienen las personas mayores es que llegar a ellas es muy fácil, porque tienes que irte a los medios tradicionales. Te vas a la tele, te vas a la radio y al periódico. Muy fácil llegar a ellos con un mensaje muy sencillo, y encima son más y van más a votar. Vale, entonces si tú fueras político, que el trabajo de un político es ganar elecciones, ¿a quién te vas a dirigir? ¿A quién vas a tratar de favorecer? ¿A los mayores? ¿O a los jóvenes que cada uno quiere lo que quiere, que te tienes que meter en TikTok, hacer el baile, que tienes que... y que encima son menos? Pues obviamente todos los políticos van a estar incentivados a tener contentos a los mayores. Por eso no hay ningún partido en España a día de hoy, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha, ni de extremo centro, que
lleven su programa a hacer nada para mejorar la situación de los jóvenes. Lo único que proponen son parches que realmente es como darnos la limosna, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la situación de los jóvenes cada vez va a ser peor, porque cada vez van a tener que pagar más impuestos, porque de momento ni está ni se le espera el que nadie vaya a tocar el bienestar de las personas mayores. Y en los últimos 20 años, el único grupo de población que ha aumentado su capacidad de poder adquisitivo, es el grupo de más de 65 años. El resto tenemos menos poder adquisitivo que hace 20 años. Pero es que eso es muy fuerte. O sea, es que te lo planteas y dices, ¿cómo puede ser? Y sobre todo que no ves una solución, como estás diciendo, porque a ningún partido le va a interesar poner soluciones o frenar esto, ¿no? O sea, es... Efectivamente, ¿qué se está haciendo a día de hoy? ¿De dónde estamos sacando el dinero para las pensiones? De dos sitios. Uno, estamos pidiendo dinero prestado, es decir, estamos pidiendo deuda. Y dos, lo otro que estamos haciendo es subir, pues ahora mismo ha salido lo de las cotizaciones de los autónomos, se ha establecido un mecanismo de equidad intergeneracional, que también al final son más impuestos para los trabajadores. En fin, lo que se está haciendo es cargar de impuestos a la clase trabajadora, a la gente más joven, y por el contrario, todo ese dinero que se está recaudando de más está yendo a mejorar las condiciones de los pensionistas, ¿no? ¿Qué está pasando también? Claro que tú, creo que se llama, si no recuerdo mal, la curva de Laffer, que lo que te dice es que subir los impuestos aumenta la recaudación hasta cierto punto, porque hay un punto en el que subir los impuestos desincentiva tanto el crear riqueza que ya, de hecho, no recaudas más, sino que empiezas a recaudar menos, ¿no? Claro, pero eso tiene que pasar ahora, por ejemplo, con los autónomos. Es una desmotivación absoluta, ¿no? O sea, ¿qué te incita a obtener más ingresos? Si no estás protegido, no tienes un paro, no tienes absolutamente nada, y encima los ingresos, que también pueden ser variables mes a mes, si tienes un mes malo, tú tu cuota la vas a tener que pagar igual. O sea, es pues como... eso hace que mucha gente no emprenda y que prefiera tener un trabajo en una multinacional o tener un trabajo en un ministerio o hacerme policía, cosas que tengan mucha más estabilidad, porque a día de hoy para ser autónomo lo tienes que tener muy claro que te va a ir bien, porque luego también, aparte de ser autónomo, tiene otras cosas como bueno, pues que si te pones enfermo no es lo mismo que si te pones enfermo trabajando por cuenta ajena. En fin, que hay muchas cosas que a día de hoy, pues ser autónomo es un deporte de riesgo en nuestro país. Pero es curioso porque, o sea, otros países fuera de España parece que lo premian o te dan al menos facilidades o no te ponen barreras ya simplemente. Y aquí en España es como lo contrario. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, la mentalidad es extraña, ¿no? Lo que está ocurriendo es que es un cálculo electoral. Es ¿a quién preferimos joder, hablando mal y pronto? ¿Preferimos joder a los autónomos o a los pensionistas? El que se meta con los pensionistas sabe que no va a salir elegido. El que se mete con los autónomos, bueno. Ya, pero a largo plazo también puede haber mucho rencor de la población y tener memoria, ¿no? Pero para todo esto. Ahí está el tema. Es decir, lo primero es que no hay ningún partido que dice lo contrario. Por tanto, dices, bueno, joder, es que el partido A, el PSOE, por ejemplo, que están en el poder, no favorece a los autónomos. Bueno, pero es que el partido B va a bajar las pensiones para poder bajar las cuotas. De momento no parece que vaya a ser así. Entonces, bueno, luego están los partidos minoritarios que saben que no van a llegar al poder y entonces hacen propuestas que son brindis al sol, de sí, vamos a bajar muchísimo los impuestos o vamos a dar no sé cuántas ayudas, y luego ves que esos programas no tienen una memoria económica que respalde que puedan hacer eso de verdad, ¿no? Sí, ya sé por dónde vas, ya sé un poco por dónde vas, pero me parece muy fuerte porque, mira, me encontraba con una vecina el otro día de la que subí a hacer la compra. Sí. Es una señora que está jubilada, tendrá pues 70 y pico años. Y tiene en el piso en el que vivimos, yo vivo en Chamberí, en una zona céntrica de Madrid, en la que los alquileres están caros, vamos a decir. Ella tiene su piso grande, 3 habitaciones, vistas a la calle y demás, y tiene el de al lado, tiene el izquierda y tiene el derecha. Y el derecho lo tiene alquilado por habitaciones y demás. Una persona joven, seguro. No, todos jóvenes, todo gente así, claro, de un poco de mi perfil. Seguro que no es barato el alquiler, además. No, el alquiler ya te digo yo que no es barato. O sea, sí, yo tengo mi zulito, yo vivo solo, pero esos son de precio parecido. El caso es que esta señora al final tiene, que se lo habrá ganado y tal, pero tiene el ingreso al final por su paga, por estar jubilada,
tiene su piso con el valor que tendrá, que será increíble, y aparte obtiene unos ingresos extra como Y los renta, ¿no? jóvenes, Como y alquileres. los jóvenes están pagando la pensión y el alquiler. Y luego seguramente se queje de que es que no, de que tenemos Netflix y viajamos mucho, ¿no? Claro, lo que ocurre es eso. Y ojo, yo no le culpo al pensionista que defiende lo No, suyo, porque y se aquí lo habrá ganado esta mujer, todos somos en cierto modo un poco egoístas y todos queremos lo mejor para nosotros. Y oye, si me pueden dar 2.000, mejor que me den 1.800. Nadie va a devolver los 200 por valores, ¿no? Pero yo no me quejo de la mentalidad del pensionista que defiende su pensión. Yo me quejo de un sistema que está perversamente montado para que siempre se beneficie a un grupo de edad en detrimento del otro. Y porque nadie con sentido de Estado está haciendo nada para que esto en el largo plazo no sea una bomba de relojería. Ese es el problema ahora mismo. ¿Y cuál es la peor de las situaciones con la que nos podemos encontrar si nos ponemos a 10 años vista o 15 años vista? ¿Qué crees tú? Bueno, a 10, 15 años vista... va a ser a más, ¿no? El es simplemente este problema multiplicado. O sea, lo que creo que va a pasar es que no seguirán subiendo los impuestos, cada vez pagaremos más impuestos. Y luego, y las pensiones, de momento, por ley, están unidas al IPC. Es decir, las pensiones no se pueden tocar salvo que se cambie esa ley. ¿Se va a cambiar esa ley? Lo dudo mucho. Entonces, luego es muy importante saber esto. Dices, bueno, hombre, pues nos endeudamos, bueno, pues que paguen los ricos, que no sé qué. A ver, en pensiones se gasta el 42% del presupuesto del Estado. ¿Vale? Para que te hagas una idea, en defensa se gasta el 6%. Buah. ¿Vale? Entre defensa, educación y sanidad no llega al 15%, creo que es, y en pensiones es el 42%. Si juntamos los intereses de la deuda, entre las dos ya son el 50%. Vale, entonces, si la mitad, prácticamente la mitad de los presupuestos van a pagar pensiones, por mucho que tú quites ministerios, sueldos de políticos y tal, o sea, es una nimiedad. O sea, con eso puedes pagar una hora de pensiones con lo que te ahorras de eso, ¿sabes? Entonces, es muy complicado hacer frente a la situación económica que tiene España sin tocar eso. Hay un salvavidas que es un aumento repentino de la productividad, que de repente la productividad por trabajador, gracias a la inteligencia artificial, a la robótica o a lo que sea, suba muchísimo de repente porque ha habido un cambio tecnológico como no ha habido otro en el mundo. Si se da eso y 10 millones de trabajadores producen como lo que ahora son 30, bueno, pues vale, parece que estamos salvados si eso pasa, pero no está claro que eso vaya a ser así. Y desde mi ignorancia, la inteligencia artificial es más una amenaza para muchos trabajos que una fortaleza, ¿no? O sea, en ese aspecto, o sea, como que puede ser contraproducente, quiero decir lo que estás diciendo. Bueno, no, realmente es verdad que hay trabajos que pueden desaparecer, pero realmente la inteligencia artificial nos va a hacer a todos mucho más eficientes, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en un periodista que antes en 8 horas hacía un artículo y ahora puede hacer 3, ¿no? Entonces, o pienso... Bueno, sí es verdad que puede llegar un punto en el que el tándem robótica-inteligencia artificial pueda destruir mucho empleo, pero de momento eso es un escenario más de largo plazo. No, lo acabas de explicar bastante bien, pero aún así lo veo todo muy negro, Borja. Es que está muy negro porque... Y luego aparte, es que estamos diciendo, ya no solo que nos suban los impuestos a los trabajadores, a la gente joven, y que encima la gente joven viva precariedad, viva precios de la vivienda altísimos. Es que encima el resto de servicios públicos se están deteriorando. Porque como hay que gastar mucho en pensiones, lo que se gasta de más en pensiones se deja de gastar en sanidad, en educación, en infraestructuras, en productividad, en I+D. Entonces, tenemos un gran problema y todo está perversamente montado. Y dirás, ¿y por qué se diseñó así este sistema? Bueno, porque este sistema data de los años 70, de cuando la pirámide poblacional realmente era una pirámide, de cuando había más jóvenes que viejos. Por tanto, o sea, este inversa, sistema, ¿no? Claro, ahora es inversa. Ahora es un cilindro, va a acabar siendo inversa, pero al principio era una pirámide de verdad, pues como la de Egipto, ¿no? En la base muchos jóvenes y en la cúspide pocos viejos. Para eso funciona, porque como cada vez hay más jóvenes, no hay problema para pagar las pensiones. El problema es cuando eso ha dejado de ser así, cuando la propia generación que ahora se está jubilando no ha tenido los hijos suficientes. Es que aparte hasta el... Es verdad que hasta el origen de la crisis, vamos a decir, que está ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a meter con lo de que hayan tenido pocos hijos, porque es verdad que
curiosamente, esto se estudia en sociología, cuando un país se desarrolla, y da igual si es en Asia, en África, si la cultura tiene que ver, la religión no tiene que ver, siempre que un país se desarrolla, la tasa de natalidad baja automáticamente. Y eso ocurre porque al principio tú, cuando eres un país subdesarrollado, los padres tienen muchos hijos para ponerles a trabajar pronto y para que cuando ellos sean mayores puedan cuidar de ellos. Y aparte hay menos acceso a anticonceptivos y todo. Y lo que ocurre cuando un país se desarrolla es que esa lógica se interrumpe y entonces lo que quieres es tener pocos hijos y darle la mejor vida posible a cada hijo. Aparte aparecen nuevas opciones de ocio, acceso a anticonceptivos y todo esto, y eso hace que bajen las tasas de natalidad. Por cierto, voy a dar otro detalle, una curiosidad. A ver, ¿con qué me sorprendes ahora? ¿Sabes lo del baby boom? ¿Por qué crees que hay un baby boom? ¿Por qué se da? ¿Qué es un baby boom? Un baby boom es, como la propia palabra indica, un boom en la natalidad, ¿no? Como que se Pues- procrea más de lo Pues habitual. no es eso. ¿No es eso? No es eso. A ver. Todo el mundo cree que de repente, cuando España se desarrolla, la gente, como tiene dinero, se pone a tener hijos a lo bestia. Pues no es Vale. eso. Los hijos se mantienen igual porque, como te digo, de hecho, incluso baja un poco la tasa de natalidad. Lo que desciende es la tasa de mortalidad infantil. Ah, Si antes, en un país poco desarrollado, de cada 1000 niños que nacen se mueren 100 y ahora de repente se mueren 10, hay muchos más niños. pero entonces está mal comunicado en algunas noticias. Porque yo me acuerdo de momentos como cuando hubo el Mundial de España y tal, hablan como de un segundo baby boom, como que hay picos, ¿no? Como Bueno, los que- pero es- esos picos, ¿eso es así o no? esos picos son, quiero decirte, en un gráfico macro no se aprecian, son Vale, vale. puntuales. No, es que el día que metió el gol Iniesta, que la gente estaba tan feliz que se hinchó a darle a la mandanga. Era un ejemplo, ¿eh? No me acuerdo si era Sí, eso, sí, pero me suena como pero no, realmente es verdad que, por ejemplo, durante los años de la burbuja inmobiliaria hubo un poquito más de natalidad, pero dentro de unas cifras extremadamente deprimidas, sí, sí. Y este mismo problema, claro, al final somos como muy egocéntricos o solo vemos lo de nuestro país, lo de España y tal. ¿Esto es algo que se lleva también en el resto de países desarrollados, desarrollados, Claro. de Europa en general? Es un problema común a todas las economías desarrolladas. De hecho, por ejemplo, China, que no es una economía tan desarrollada per cápita, tiene el mismo problema, porque, de hecho, más, porque ellos no reciben inmigración, ¿no? Porque aquí, al menos, la pirámide de población se suaviza un poco gracias a que llega mucha gente joven de otros países. Pero, por ejemplo, en China eso no pasa. Pero lo que sí cambia de unos países a otros es cómo te enfrentas a esta situación, ¿no? ¿Y porque- cómo lo hacen? Porque claro, Claro, donde vemos que se está enfrentando mejor esta situación es donde el sistema de pensiones no es un sistema de reparto, sino un sistema de capitalización. ¿Y qué significa esto? Bueno, un sistema de reparto es el que hay en España, que es lo que se está pagando ahora, lo que tú pagas como trabajador, va para pagar las pensiones de la gente de ahora. ¿Vale? Y un sistema de capitalización es cuando lo ¿No que era- tú ganas... ¿no era lo- Dinamarca un país así, el que lo invertía, el dinero o algo Eso así? es Noruega, el fondo Ah, es soberano. Noruega. Luego hablamos de eso. Y luego un fondo de capitalización es cuando tu dinero, el tuyo, el que tú has cotizado, se guarda en una cuenta, esa cuenta invierte ese dinero y por tanto cuando tú te jubilas tienes lo que has cotizado más los rendimientos de la inversión. Lo que estamos diciendo nosotros que tienen que hacer los hijos de Chente de manera privada porque el Estado no lo va a hacer por ti. Claro, es que eso sería genial, porque no se puede... Es muy difícil, me imagino, pero imagínate implantar eso, ¿no? Oye, los impuestos, ¿cuántos hijos tienes? Plus, el reparto, pam, pam. Se podría hacer, pero uno, falta voluntad política y dos, es un proceso muy complejo el de transitar, porque ¿en qué momento cortas? ¿No? ¿En qué momento a unos les estás pagando pero a otros ya no? Pero es que es algo tan evidente y es como una pequeña solución. Oye, que no sea algo blanco o negro, A o B, pero que sea algo que se pueda transitar de alguna forma. Bueno, o sea, pues- no tengo ni idea, pero me parece un sentido que tendría sentido. Ojalá alguien en el gobierno tome nota de esto. Explica lo de Noruega, porfa, porque a la Vale, gente le va a molar. Lo de Noruega es muy interesante. Es para mí el Modelo perfecto. El modelo perfecto de economía y el modelo perfecto de cómo una economía con un estado grande, es decir, con un estado fuerte, con impuestos altos, puede desarrollarse y dar una vida muy buena a sus ciudadanos, ¿vale? Todo empieza... Noruega era un país de pescadores, no tenía gran cosa, no tenía mucha industria, no tenía muchas riquezas, y en un momento dado descubren petróleo en el Mar del Norte. Que tú dices, joder, qué suerte, descubrieron petróleo.
Bueno, nosotros, por ejemplo, en España tenemos turismo o tenemos muchas horas de sol, que puede ser las renovables de ahora, que es el petróleo del ayer, ¿no? Entonces, ¿qué hace normalmente un país cuando descubre petróleo? Un país cuando descubre petróleo, lo que hace es, me meto a sacar petróleo a saco, lo vendo tal, y al final, como el dinero está en el petróleo, toda mi economía gira en torno al petróleo, y entonces cuando el petróleo baja de precio, pues mi economía no diversificada, depende del petróleo, lo pasa muy mal, tiene una crisis y acaba eso como Venezuela, ¿no? ¿Qué hizo Noruega? Dijo, no. Vamos a sacar petróleo, sí, pero para empezar, el petróleo lo va a sacar el Estado. Y segundo, no va a sacar más de X barriles al año. Entonces, vamos a tener ingresos derivados del petróleo, vamos a sacar algo de dinero de ahí, pero el resto de la economía va a seguir desarrollándose. Pues como una economía desarrollada más, como la de Suecia, la de Dinamarca, oye, con sus industrias y sus cosas. ¿Vale? Y entonces dice el gobierno, bueno, tenemos aquí este petróleo que estamos sacando bastante dinero, venga, vamos a hacer una buena educación, unos buenos servicios públicos, una buena sanidad. Con esa buena educación el resto de sectores van muy bien porque tienen mano de obra súper cualificada. Oye, vamos a hacer que la gente vea, ¿no?, el que tenemos petróleo y que hemos sacado algo de dinero de ahí. Y llegó un momento que ya, pues oye, Noruega tenía muy buenas infraestructuras, buena educación, una cultura del emprendimiento interesante, y entonces dijeron, bueno, a partir de ahora todo el dinero que se saque del petróleo va a ir a una cuenta del gobierno, a un fondo soberano que se llama, y esa cuenta del gobierno va a empezar a invertir en cosas. ¿En qué cosas? En las mayores empresas del mundo. En las empresas del mundo que estén, vamos a decir, conectadas a los valores de Noruega. Entonces, de repente, tienes que cada noruego, porque claro, han empezado a invertir muy bien. Pues han invertido en Google, han invertido en Meta, en Nvidia, en las mejores empresas del mundo. De hecho, tienen sitio en el consejo de administración de muchas grandes empresas, por tanto, también influyen de manera política en esas empresas, que igual, oye, pues si me lo invento esto, me lo estoy inventando completamente, pero igual si Nvidia está buscando dónde poner un centro de datos en el norte de Europa, ponlo en Noruega, que somos... Es increíble. Que somos tal. Entonces, bueno, por un lado está eso, y por otro lado está el hecho de que todas esas empresas crecen, como es como invertir en el SP500, y entonces los noruegos, a día de hoy, a cada noruego, ese fondo vale 2 trillion, que son 2 billones de euros, 2 millones de euros, y creo que le toca a cada noruego unos 300.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Noruega cuando hay una crisis o cuando tiene problemas con las pensiones, lo que sea? Vende un poquito de ese fondo. En el COVID vendió un 1 o 2% de ese fondo, no tuvieron crisis. O sea, así funciona Noruega. Me parece tremendo. Funciona extremadamente bien, ¿pero por qué? Porque han tenido una visión de estar invirtiendo a 50 años, a 100 años vista, y estar haciendo algo a largo plazo que es sostenible. No como nosotros, que lo que estamos haciendo es ir hacia algo que es insostenible. Y Borja, siendo algo tan evidente y con tanta gente que entenderá de números aquí en España y demás, viendo un modelo que vale, que vamos tarde, pero mejor empezar ahora como con las inversiones cada uno de nosotros que empezar en 10 años. Ya no se puede. ¿No se puede hacer eso? No, pues te voy a decir porque, mira, se intentó hacer eso en España en la época, creo que fue Aznar quien lo promulgó, y luego fue Zapatero quien lo puso más en práctica, que era la hucha de las pensiones. Ah, me suena. La hucha de las pensiones es cuando todavía la pirámide de población no estaba tan envejecida y las pensiones todavía no tenían déficit, es decir, entraba más dinero del que salía. Se hizo una hucha de las pensiones. Se hizo lo mismo. Pues venga, el dinero que está cotizando la gente de hoy lo vamos a meter en una cuenta que va a invertir ese tal. ¿Qué pasa? Que llegó tan tarde, y luego vino la crisis de 2008, que fue muy dura en España, que durante el gobierno de Rajoy se vació. Lo que se había ahorrado durante unos pocos años se vació. Y ahora, claro, ¿por qué te digo que no se puede hacer? Porque realmente ya es deficitario el sistema. Entonces, si todos los años imagínate, ¿no? Tú lo que me estás diciendo es, si ingresas 10 y te gastas 50, ¿de qué sirve que de los 10 ponga 2 en una hucha? Si realmente estoy gastando 40 más de lo que... Sí, pero no sería ponerlos en una hucha como tal, que sí, pero estarían invertidos. O sea, sí, aunque sea de muy poco en poco... Sí, pero están invertidos a un 5 o 6% anual.
Quiero decirte que no te Es una salen las miseria. cuentas. No te salen, es una miseria, no. A largo plazo hace mucho, pero no tenemos un largo plazo, porque cada año estamos perdiendo miles de millones. Bueno, gastamos miles de millones más de lo que ingresamos. Entonces, ¿qué hacemos, Borja? O sea, yo ya me perdí, o sea, porque... ¿Qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? O sea, Es complicado, ¿no? Para mí la clave de todo esto... Para mí aquí hay 4 claves. Uno es intentar hacer por subir la productividad lo máximo posible para que cada trabajador produzca lo máximo posible, ¿vale? Esa es una de las claves. Otra clave puede ser el tema de, pues lo que tú decías, oye, si alguien está sacando miles y miles de euros en rentas porque tiene pisos, porque lo que tiene, igual no tiene sentido que esa persona tenga una pensión pública de 2.000 euros. claro, pero a la vez también sería una mentalidad egoísta por nuestra parte, porque claro, dirá la señora, oye, que yo me lo gané, ¿sabes? En plan de llevo toda la vida, yo habré pagado, yo habré hecho mis cosas y, ¿sabes? Sí, pero Como es que también... el dinero que ella ganó en su vida no se puso en una caja y ahora le corresponde. El dinero Ya. que ella ganó en su vida se utilizó para pagar las pensiones de ese momento. ¿Me entiendes? Porque sí, la señora puede pensar eso, pero el joven puede pensar, ya, y yo me lo estoy ganando y no lo voy a recibir. Es que la sensación es como que decida lo que se decida o se actúe como se actúe, alguien va a haber perjudicado y descontento. Estoy de acuerdo, pero lo que estamos haciendo ahora es que todo el esfuerzo de la transición demográfica está cayendo sobre los jóvenes. Y yo creo que ese peso se debería repartir. No debería caer todo sobre los jóvenes y debería caer una parte sobre los pensionistas de forma solidaria. Lo que no tiene sentido es que un solo grupo de edad que corra con todo. Como no me parecería justo que sean los pensionistas los que se les baje la pensión a tope para que los otros paguen menos impuestos. No, creo que tenía que haber una... Ignorancia absoluta por mi parte, pero siendo algo tan evidente y buscando a lo mejor este equilibrio que va a afectar a la población que más numerosa es, que más vota y tal, como decíamos, de las personas mayores, no hay ningún órgano dentro del gobierno que pudiera decir, oye, vamos todos a una y seas del partido que seas, izquierda y derecha, tenemos que ir todos en esta dirección un pacto para de mejorar Estado. las cosas. Se llama un pacto de Estado, que es cuando todos los partidos acuerdan algo. Pero es que todos los partidos lo que han acordado en los pactos de Toledo es que las pensiones no se tocan. ¿Y cómo puede ser eso? O sea, es que, Bueno, es que no me entra a la porque cabeza. O sea, porque es lo que da votos. Entonces nadie quiere desmarcarse. claro, pero es lo que te digo, es en plan de si hay un órgano que les obliga a ellos, y sea izquierda, sea derecha, sea el No hay partido ningún que sea, órgano no que se haga puede eso. hacer No hay ningún órgano que haga eso, porque a el encargado de hacer eso es el Ministerio de Seguridad Social, que está controlado por el gobierno, que está controlado por el PSOE. Entonces, si lo hace el PSOE, va a recaer la culpa sobre el PSOE. Y no te preocupes, que en cuanto lo hagan, aunque si cambian por ejemplo, lo que hablábamos ahora, que te iba a decir otra solución, que es la de cambiar poco a poco de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, lo que habíamos hablado, ¿no? Vale, no dudes que el día que haga eso el PSOE, si es que lo hace, o el día que lo haga el PP, si lo hace, el otro partido le va a meter toda la mierda posible, aunque sepa qué es lo que hay que hacer. Buah, ya. Es que va a ser Es así. que la política es 100%. eso. La política es Es que eso. vaya guerra, ¿eh? Tiene que ser súper complicado ser político. Es muy complicado. Es muy complicado y está muy mal pagado, sobre todo los puestos de máxima responsabilidad. Bueno, es que eso lo habíamos hablado alguna vez así que en el grupo de amigos y el presidente cobra poco realmente, Sí, ¿no? O sea, creo que son 80.000 euros. es muy fuerte eso. Sí. No hay trampas en ese sueldo, ¿no? No, bueno, luego tiene una serie de dietas y tal, pero vamos, que no te haces rico siendo presidente del gobierno. Claro, pero en otro podcast, no sé cuál era exactamente, no sé si era Spicy Fortuna o algo así, decía, oye, al final es el presidente, lo escuchas como presidente, pero no se deja de ser el CEO de una empresa que es España. Sí. Y los máximos... Que maneja unos presupuestos de... Eso es. Increíbles. Y que los CEOs de grandes empresas y demás que tienen salarios que no tienen nada que ver con eso. Por eso tampoco se atrae mucho talento a la política. Que lo hay, pero... Porque yo he conocido políticos muy válidos, pero por eso generalmente la gente que se mete a política no es la gente más brillante del Estado. Duras declaraciones, ¿eh? No, es verdad, hay gente muy buena y yo conozco gente, lo que te digo, políticos que he conocido personalmente y que digo, ostras, qué cerebro, qué tal, pero no sé si son la norma, ¿no? O la excepción. ¿Te gustaría acabar en política en algún momento? En absoluto. Descartadísimo. Descartado porque, uno, está fatal pagado y dos, todo el mundo te odia. Todo el mundo dice, los políticos, todo una mierda. Y no se discrimina el que lo hace bien del que lo hace mal. Queda la cosa en que son todos malísimos y ya está. Entonces, ¿para qué? Con todo esto que me acabas de decir, o que nos acabas de contar,
Creo que lo tenemos jodido para ser vividores, en verdad, ¿eh? O sea, está complicado el panorama como me lo estás vendiendo. Bueno, es que el panorama está complicado ya. O sea, desde el momento en el que ahora mismo el que te vaya bien en la vida o no, siendo joven, casi depende exclusivamente de si has heredado o no. Ya, Hace que es que hace que eso ya se cree de base una desigualdad muy grande. Y luego que la gente está sufriendo para pagar los alquileres en las grandes ciudades o para comprar su primer piso, eso es un hecho. O sea, cada vez la gente se independiza más tarde, cada vez la gente compra su vivienda más tarde, cada vez la gente ahorra menos. Bueno, es que es verdad que tenemos muchas cosas buenas en la sociedad moderna, tenemos muchas formas de pasarlo bien y tal, pero la gente tiene problemas hasta para formar una familia, ¿no? Entonces, bueno, es complicado y ya se están viendo los problemas de esto. Ya te digo, lo que anunciaron de la subida en la cuota de autónomos no es más que una consecuencia del problema de las pensiones, directa. Es que es como un círculo vicioso así negativo. Y verás cuando aumente más la esperanza de vida, cuando la población envejezca más, porque a toda la gente que envejece ya no solo la pensión, es la dependencia, es el hospital, las medicinas. O sea, es un gasto muy grande para el Estado, ¿no? Me gustaría, Borja, que me ayudaras con una situación personal. Vale. Esta ya la hemos hablado así alguna vez, pero como sé que aquí detrás habrá muchas personas que se vean identificadas en un problema similar al mío, que bueno, es un problema, no es gravísimo, pero bueno, le veo difícil solución o no sé cómo afrontarlo a corto plazo. Yo sabes que estoy en Madrid, pago un alquiler, Sí. Tengo unos ingresos que están bien, que no son súper, pero están bien. Y el caso es que voy ahorrando todos los meses y una parte la destino a la inversión, como tú me dijiste, Muy bien. y otra la intento dejar en cuenta corriente, que no sé si es un error o no, ahí va mi pregunta, de cara a esa hipotética entrada en una hipoteca, porque ya sabes que si el 20% para la hipoteca, que si el 10% de gastos, Bueno, como que es complejo, ¿no? Lo ideal es el dinero que tienes en tu cuenta corriente, en vez de tenerlo solo en tu cuenta corriente, tenerlo al menos en una cuenta remunerada. Sí, sí, lo está. Vale, eso es lo primero, ¿no? Pero que bueno, que es un 2%, 2 Bien, y pico. pero bueno, al menos te proteges de la inflación, porque la inflación ya sabemos que es la subida de precios y que, bueno, pues tu dinero en el banco cada vez compra menos cosas, ¿no? Porque entonces, pues es una manera de protegerte ese 2% de la inflación. Vale, entonces, tú quieres la entrada de... Estás ahorrando para la entrada de un piso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿sabes? La tentación a veces es rara, en plan de... Veo que está el dinero como parado, veo cómo crece el que tengo en el broker y es como una situación que te agobia un poco, ¿sabes? En plan de... no sé si lo debería meter todo al broker y cuando No, llegue el momento no deberías sacarlo... porque en el caso, si no recuerdo mal, tú inviertes en SP500 Tú sabes y alguna perfectamente. acción, ¿no? Sí. Y alguna acción suelta. Y el Vale. Nasdaq y... ¿Qué pasa? Que esas inversiones a largo plazo son buenas inversiones, pero a corto o medio plazo son volátiles. Entonces puede darse la ocasión en la que tú de repente quieras ya dar la entrada del piso y justo te haya tocado un mal momento de mercado y tengas menos dinero que el que metiste. Entonces yo lo que te recomiendo es lo que tienes para gastar en medio plazo en la entrada del piso o para invertirlo en la entrada del piso, manténlo en la cuenta remunerada y con lo que no vayas a necesitar a medio o largo plazo, eso sí puede ir para el broker. Luego te digo, a la hora de comprar un piso, en España, a día de hoy que están las hipotecas en torno al 2% de tipo fijo, siempre pide la mayor cantidad de dinero que puedas. El porcentaje, si puede ser del 90%, mejor que del 80%, y si puede ser a 30 años, mejor que a 20. ¿Vale? Y luego, otro tema importante, y esto lo voy a explicar porque es muy importante, se lo explico siempre a toda la gente que me rodea. Al final mola porque les estás dando la charla que no estás al grupo Sí, de un amigos. poquito. Estáis teniendo la charla, La o sea, mini bienvenidos charla. al grupo. No, es muy importante el no devolver ni un euro antes de tiempo. Ni un euro antes de tiempo. Hay gente que en cuanto se junta con 10.000 euros dice, ¡ay, voy a Tal amortizar cual. la hipoteca! O sea, pero es que mis padres lo acaban de hacer hace poco eso. Y yo les decía que Nunca. no, que si se entera Nunca. Borja os mata, que no hagáis Nunca. eso, no hagáis eso. ¿Por qué? Hemos dicho que ahora más o menos está las hipotecas en torno al 2%, ¿no? La inflación también está en torno al 2%. Vale. Todo el mundo creo que entiende aquí que si tú dejas tu dinero parado en el banco, ese dinero pierde valor. ¿Vale? Pero cuando estás en negativo, es decir, cuando el banco te ha prestado el dinero a ti, es el banco el que tiene el dinero en tu caja, por decirlo de alguna O manera, sea, pierde para ellos el valor. pierde para ellos. Esa deuda se deprecia con el tiempo. Y si se deprecia a un ritmo del 2% anual, que es la inflación, y a ti el dinero te está costando un 2%, te están dejando dinero gratis.
¿vale? Entonces ya solo por eso no se debería devolver, porque te están dejando el dinero gratis. Pero eso yo creo que forma parte de la falta de educación financiera Totalmente, que tenemos. Totalmente. Pero es que hay más. Si yo esos 10.000 euros, en vez de devolvérselos al banco, los invierto, imagínate, pues si el SP500 a largo plazo da un 8% anual, entre un 8 y un 10% anual, y a mí ese dinero, lo único que me voy a ahorrar es el 2%, es mucho mejor que lo invierta a ese 8 o 10% anual, que voy a obtener, por un lado, lo de la inflación, y por otro lado, lo que le saque a ese dinero invertido en otra cosa. Por tanto, cuando tengáis la capacidad de amortizar la hipoteca, no la amorticéis. Invertid en algo que os dé más rentabilidad que lo que os vais a ahorrar con esa amortización. Otra cosa es que me digas, que en España no pasa, buah, es que la hipoteca la tengo al 10% de interés. Coño, ahí sí, ahí devuelve. Pero siempre que esté por debajo del 2, 3, 4%, no merece la pena. Joder, pues muchas gracias. Yo creo que tanto a mí como a la gente que hay aquí detrás nos va a ayudar mucho todas estas explicaciones que nos has dado y que nos puede, no sé si aclarar un poco el futuro, si hacer que nos echemos las manos a la cabeza, pero... Y luego ten en cuenta una cosa. Tú cuando compras un inmueble, ¿vale? Más o menos un inmueble, si lo has comprado a un precio de mercado, normal, en una ciudad normal de España, se va a apreciar, es decir, va a valer cada año un 4% más. Más o menos, ¿vale? Entre un 3 y un 5. Me flipa la de datos que tienes en la cabeza. Yo no sé, o sea, te puedes estar tirando el triple, No. sé que no, porque eso. te conozco, pero y de es hecho, muy heavy, ¿eh? Si lo alquilas, también la rentabilidad que se le sacar es otro 4% extra, ¿vale? Pero nos vamos a quedarnos con el 4% del principio. Claro, yo sí tengo, imagínate, ¿no? 40.000 euros en la cuenta del banco. Si los invierto en lo que sea, ¿vale? Me da igual que activo, en letras del tesoro, yo voy a sacarle el 3, 4% de 40.000 euros. Sin embargo, si pido una hipoteca y me compro una casa de 200.000, ese 4% que le saco a la casa de revalorización realmente no es lo que le estoy sacando a los 40.000 que he puesto. Si le estoy sacando a los 40.000 que he puesto, más el dinero que he pedido prestado. Es decir, me estoy apalancando y de cierta forma estoy obteniendo rentabilidad por el dinero que el banco me dejó. Es interesante también ese concepto. No, te cambia la mentalidad, o sea... Sí. Es saber 4 cosas que son realmente lógicas y si alguien te las cuenta, de repente es como me encajan todas las piezas y empiezo a hacer cosas con lógica. Joder, brutal. Borja, creo que es el momento de que hagas el test del vividor. ¡Ostras! El test del vividor me encanta. Sí. ¡Qué bien suena! A ver, acepto luego también ¿Vale? consejos que me puedas decir, en El plan test de, del oye, vividor. cambia esta pregunta. Qué buena marca. Va, sí, ¿no? Me O gusta, sea, es sí, como sí. para cerrar la charla, que la gente os conozca también un poco más, respuestas cortitas, impulsivas, ya sabes, sacar clips en vertical luego para el resto de redes. Vale. Ya sabes de lo que te estoy hablando. Bueno, Borja, vamos con el test del vividor. ¿Quién es el mayor vividor que conoces? El mayor vividor que conozco es posible que seas tú. No, y lo dirás en serio, Jeta. Sí, claramente. Vale. Un sitio al que escaparte a desconectar. A Gijón. El mayor capricho que te hayas pegado. Posiblemente el estudio de la pecera. Un consejo de vividor que nos darías. Deja el interés compuesto trabajar. Compañero o compañera ideal para irte de fiesta. Hombre. Te lo pasarías muy bien con mi grupo de la divulgación. No tengo ninguna duda. La inversión de la que estás más orgulloso. Mira que estoy muy orgulloso del chollo que pillé con mi casa de Madrid. Pero realmente de lo que estoy orgulloso, lo que me llena de orgullo al verlo, es mi cartera del broker. ¿Cómo te gustaría verte en 20 años? Pues realmente siendo dueño de mi propio tiempo al 100%. Y por último, un vividor es... Un vividor es alguien que... Sí, mira, un vividor es alguien que puede dedicar su vida a lo que le apasiona. Qué bonito. Sí, señor. Y que luego aparte se pega sus buenos caprichos. Eso también es muy importante. Totalmente. En la vida de un vividor es muy importante que aquello que... Una cosa es que hagas lo que te apasiona y otra cosa es que tienes que tener tus momentos de echarle sal y limón a la vida.
Estoy de acuerdo, al final es la esencia, ¿no? Estamos aquí Sí. de paso y hay que disfrutar. Borja, te Es toca verdad. currar antes de cerrar Venga, esto. vamos. 2 preguntas que te tienes que preparar para el siguiente invitado, que Vale, es ni ¿qué más es ni quién? menos que Sergio Turrul, P2Follow. Ah, Uno vale, de los sí. mayores influencers a nivel running que hay de España. Atleta de fondo, ¿no? De Sí. ultrafondo. Ultrafondo Pues mira, máquina. ya que ya dijiste antes que salgo a correr y que estoy en un momento en el que más o menos pues, aguanto un poquito ya más las cosas. Mira la pantalla y para que, Vale. para que él tenga luego también el vídeo, ¿sabes? En plan de P2Follow. Sergio, Sergio, una preguntilla, porque a mí esto es un tema que me cuesta. ¿Cómo consigues durante tanto tiempo luchar contra tu propia mente y disfrutar del sufrimiento? Si hay algún truquillo para que, oye, pienso en la lista de la compra, o yo qué sé, danos truquillos para mantener la mente ocupada e ilusionada mientras corremos. ahí lo tienes. Y la segunda pregunta, porque claro, eran 2, Borja. Sí. Era la misma esa. Vale. ¿no? La segunda pregunta, no, otra pregunta que me interesa. Cuéntanos algún ejercicio para que la gente que no corremos tanto como tú, o que bueno, que somos verdaderos neófitos en esto, podamos hacer para mejorar nuestra técnica de carrera. Ahí lo tienes, ¿eh? Ahí lo tienes. Memorias de Pez, Borja Fernández Zurrón. Se habla poco de tu nombre, estamos trabajando la marca personal, Borja. Bueno, O sea, tampoco hace falta. hombre. No, sí, no, hay que trabajarla, pero ahí estamos, Oye, poco a poco. ahora ya sí que sí, para cerrar, dame algún consejo tú que has triunfado en redes a un nivel increíble. Para mí este es un formato nuevo que me estoy adaptando. Además hoy, no lo estáis viendo, bueno, lo habréis notado en algún plano que he fallado o lo que sea, es porque Borja lo tiene muy bien montado aquí. Y tengo como un aparatito en el que voy cambiando de plano. Todo esto se graba del tirón, no tengo que editarlo luego. Bueno, Pínchame. Ahí. ahí, Ahí está. ¡Guau! ¡Qué Espectacular, clase, tío! ¡Qué clase! Qué bueno. El caso que has conseguido el éxito, que es un formato en el que tú estás cómodo, hablas, que da gusto, Sí. o sea, es increíble. La de datos que tienes en la cabeza, la forma de narrar, de comunicar, cambias el tono, como te decía, o sea, eres un experto. Agradecería mucho de alguien como tú algún tipo de consejo, sugerencia. Te iba a decir que la constancia, pero tú eres el rey de la constancia, entonces te tengo que decir otro. No, creo que lo más importante es, por un lado, la naturalidad y por el otro lado, intentar aportar algo, sea lo que sea tu sector, intentar aportar algo al usuario para que el usuario cuando acabe el vídeo diga, ostras, aparte del rato de entretenido, mira, me llevo esto de aquí. Mira, he aprendido, sé... puedo contar algo mañana a mis amigos que ostras, que mira, lo he aprendido aquí. Pero claro, esto en un formato podcast como es este, al final eso también lo aporta mucho el invitado, ¿no? Ya sabes que en el primer capítulo, por ejemplo, hice como esa especie de challenge con Telmo. Aporta el invitado, pero quien saca la chicha es el entrevistador. Por tanto, tú también tienes que preguntar fijándote mucho en dónde voy a sacar los datos interesantes, ¿no? Buen, Tú eres buen matiz ese, buen matiz. El invitado es el barco, pero tú eres el capitán. Buah, es que qué clase tiene, es que cómo define, cómo define. Da gusto, tío. Pues nada, chicos, esperamos que hayáis disfrutado de esta charla. Es un concepto completamente diferente a lo que habéis visto en los anteriores, que eran más relacionados con la influencia, el deporte. Pero al final tener a una persona como Borja aquí es un lujo. Creo que algo han aprendido, seguro, Pues, y que lo pongan en práctica. espero no haber dado Interés compuesto. Espero no haber dado mucho la chapa y no, pues seguid aquí al vividor máximo, porque la verdad que no es porque sea mi amigo, pero hace un curro increíble. Lo que no se ve detrás de cámaras es una locura lo que lleva y joder, siempre lo hace con una sonrisa y eso se agradece en los tiempos en los que vivimos. Qué grande. Pues Venga, muchísimas tío. gracias. Suscribiros, Grande. chavales. Ahí está. Chao. Hasta luego.